Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Cuántos están gozosos? Creo que estamos a más de 2 metros. Vamos a quitar esta mascarilla para hablar un poco con más libertad. Pongámonos de pie, estiren un poco las piernas. Vamos a leer la palabra del Señor. Les voy a pedir que busquen en el libro de San Mateo. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 13. Amén. San Mateo, capítulo 5, versículo 13. Va a aparecer también en sus pantallas, pero siempre es importante que lo leamos en la palabra del Señor. ¿Estamos listos, hermanos? Amén. La palabra del Señor nos dice: la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. Palabra del Señor, hermanos. Pueden tomar asiento. La naturaleza nuestra significa la esencia. ¿Qué somos nosotros realmente? Cuando hablamos de la naturaleza, ¿cuál es mi naturaleza? Estoy hablando de quién soy yo. ¿Qué características tengo? ¿Qué características me definen? Y por ello, algunos hablan de la naturaleza como la esencia. Hay una fábula que habla sobre la naturaleza. En esta fábula pues se cuenta sobre un sabio, un maestro que caminaba con su alumno y le gustaba siempre dar unos paseos largos por un bosque donde había un hermoso paisaje, habían árboles, habían animales, había una fuente de agua, había un pequeño río, un riachuelo. Y una tarde, mientras caminaba con su discípulo y acercándose al riachuelo, observaron un alacrán. Había un alacrán que había caído al río y aquel alacrán luchaba por su vida, un alacrán que quería vivir y se estaba ahogando. Y el maestro inmediatamente estiró su brazo y trató de sacar al alacrán. ¿Y qué creen que pasó? El alacrán lo picó. De forma instintiva, el maestro lo dejó caer de nuevo al agua y otra vez el alacrán se estaba ahogando. El maestro nuevamente estiró su brazo y sacó al alacrán de nuevo. ¿Y qué creen que ocurrió de nuevo? Lo volvió a picar. Otra vez lo dejó caer al río. El alacrán se estaba ahogando. ¿Y qué creen que hizo el maestro? Nuevamente se agachó, pero de repente el alumno lo detuvo y le dijo, era un discípulo, estaba aprendiendo de él y le dijo: maestro, tranquilo. Ya sabes lo que te va a pasar. ¿Qué va a suceder? Te va a volver a picar. ¿Para qué lo haces? Pero el maestro le dijo: la naturaleza del alacrán es picar, pero mi naturaleza es ayudar. Ninguna de las dos va a cambiar. Entonces, yo seguiré siendo quien soy, un ayudador. Y agarró una hoja y con la hoja sacó al alacrán y lo puso a la orilla del río y lo salvó. Este es un ejemplo de cuál es nuestra naturaleza, porque hay naturalezas distintas. Y a este punto quiero llegar. Nuestra naturaleza es distinta a la del mundo. La naturaleza que el Señor nos ha dado como cristianos, el hermano Rubén preguntaba, ¿tenemos visitas? No. Entonces vamos a hablar con la iglesia como cristianos. Y nuestra naturaleza como cristianos es muy distinta a la naturaleza del mundo, pero es necesario que nosotros definamos cuál es esa naturaleza. Y el Señor Jesús se encontraba en este momento hablando las bienaventuranzas. Si ustedes comienzan a leer el capítulo 5 de Mateo, Él se encontraba en el famoso monte de las bienaventuranzas y Él estaba hablándole ¿a quiénes? A sus discípulos. Le estaba hablando a los cercanos a Él. Y luego de hablarles de cuáles eran las bienaventuranzas, quiénes iban a ser bienaventurados, Él les dice: ustedes son la sal de la tierra.
Entonces el Señor Jesús define nuestra naturaleza comparándola a la sal de la tierra. Y es este punto, o son estos puntos los que quiero tocar en esta noche, hablando de nuestra naturaleza como la sal de la tierra. Es importante entonces que reconozcamos algunas cosas que debemos de hacer para evitar perder nuestra naturaleza como sal de la tierra. En primer lugar, vamos a ver lo que no tenemos que hacer para perder nuestra naturaleza como sal. Y si vemos la primera parte del versículo, el Señor ya nos dice, lo primero es, vosotros sois la sal de la tierra. Cuando Él nos dice esto, Él nos está diciendo, ustedes son sal. Entonces, para nosotros evitar perder nuestra naturaleza, debemos conocer que somos sal. ¿Pero qué significa somos sal, hermano? Porque es distinto que yo les diga, hermanos, ustedes son sal, a que yo les diga, hermanos, ustedes son salados. Es muy distinto. Porque una cosa es ser sal y otra, tener sal. Pero el Señor no nos dijo, ustedes son miel para caerle bien y endulzar a todo el mundo. Ustedes no son azúcar. El Señor dijo, ustedes son sal. ¿Pero por qué la sal? ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia o la diferencia de la sal? La sal, si ustedes, algunos de ustedes lo han de saber, era un bien muy preciado en la antigüedad. La sal se utilizaba para pagar, la sal se utilizaba como trueque, la sal se utilizaba para, como un tesoro. De ahí viene la palabra salario, porque a algunos soldados romanos se les pagaba con sal de acuerdo a su trabajo. Entonces, esta era la importancia de la sal, era un bien preciado, era algo valioso. Entonces, desde ahí el Señor ya nos está diciendo, ustedes son valiosos. Porque recuerden el contexto, el Señor está hablando con sus discípulos en la época de Jerusalén, estamos hablando más de 2000 años. Y Él estaba teniendo en cuenta el conocimiento que ellos tenían sobre la sal en ese momento. Entonces nos dice, ustedes son la sal. ¿Y qué características tiene la sal? Vamos a ver entonces que hay algunas características que presenta la sal. En primer lugar, la sal siempre va a producir sazón. ¿Y qué tiene que ver eso, hermanos, con la vida cristiana? ¿Qué es eso del sazón? Significa que la sal nunca pasa desapercibida, tanto que esté como que falte. ¿A cuánto les gusta un arroz sin sal, hermanos? Les gusta hacer arroz sin sal, y cuando lo hacen es porque ya el internista les dijo que tienen que bajarle a la sal, ni modo. Pero cuando falta la sal, uno en el momentito al primer bocado ya sabe que no hay sal. Lo mismo es cuando la sal se nos pasa. ¿Qué le sucede si usted se hace aquel cafecito con leche riquísimo en la mañana y está todo listo para comérselo con el pancito, pero en vez de echarle las 2 cucharadas de azúcar le echó 2 de sal? ¿Será que se siente, hermanos, en esa taza ese sabor a sal? Porque la sal nunca pasa desapercibida. Como cristianos, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Hermanos, nosotros como cristianos no vamos a pasar desapercibidos. A donde usted esté, en su trabajo, en su escuela, en algún lugar donde usted lo conocen, no puede pasar desapercibido. Aquello de que yo soy yo y me comporto como sea, a nadie le importa mi vida, no va con los cristianos. Los cristianos siempre estamos siendo vistos. ¿Por qué? Porque somos sal. No podemos pasar desapercibidos. Es más, si pasamos desapercibidos, vamos a ver más adelante que algo está sucediendo. Porque como cristianos siempre nosotros vamos a producir un efecto a donde estamos. Que puede ser un efecto que modifique, que afecte a los demás de buena manera. Eso es lo que queremos. Que puede producir molestia en aquel que también es reacio al evangelio. También puede ocurrir, hermanos. Pero como cristianos nosotros siempre vamos a provocar una reacción. Como cristianos y como sal, nosotros modificamos también nuestro entorno. ¿A qué nos referimos cuando decimos que alteramos nuestro entorno? ¿Qué produce la sal? ¿Qué pasa si usted empieza a agarrar, porque a algunos les gusta agarrar el azúcar, ¿verdad? Sí, a comérsela cruda o la leche del bebé, qué rico, así me la voy a probar. Pero si usted agarra la sal así, hermanos, ¿qué crees que les produce?
Agarrar la sal así con una cuchara y qué rica esta sal, me la voy a comer a bocanadas. Le va a provocar una sed que usted va a salir corriendo a buscar agua desesperadamente. ¿Por qué? La sal produce mucha sed. Y eso es lo que nosotros tenemos que provocar en el mundo, una sed del Señor. Nosotros tenemos que provocar que la gente quiera saber, ¿y qué tiene este? ¿Qué tiene este que lo suspendieron igual que a mí en el trabajo, pero no está desesperado? ¿Qué tiene este que, aunque está pasando por un gran problema, siempre consigue dinero? El Señor le envía. Algo tiene. ¿O por qué no se amarga? Porque hay gente que está amargada por todo lo que está sucediendo. Si ustedes entran a sus redes sociales y hablando de política, amargado, que se robaron aquí, que pusieron, por todos lados es una amargura. Y es cierto lo que sale ahí, hermano, es cierto. Pero como cristianos nosotros tenemos que reflejar a Jesús. Como cristianos, como sal, nosotros debemos de producir, pero que la gente tenga sed de saber qué es lo que nos hace diferentes. ¿Qué es ese sazón que nos hace diferentes? ¿Qué es ese poco de sal que hay en nosotros, que somos nosotros, que produce un cambio y que nos hace tener una naturaleza distinta? Entonces, como cristianos nosotros debemos de alterar nuestro entorno, pero no lo hacemos nosotros voluntariamente, no lo hacemos solo porque queremos que nos noten, sino que la naturaleza nuestra, la naturaleza que Dios ha puesto en nosotros, nos hace ser distintos y nos hace provocar sed de conocer a Jesús en otros. Pero tenemos también otra de las cosas que influye el que seamos sal. No sé si ustedes ya habían leído este versículo, a mí me encantó buscarlo y si quieren búsquenlo en su Biblia, ahí lo tienen también en la pantalla, en Colosenses capítulo 4, Colosenses 4, versículos 5 y 6. Miren qué bonito este versículo. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Oigan bien, con los de afuera. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Es decir, que nosotros, cuando somos sal, incluso en nuestra manera de hablar, incluso en nuestra manera de expresarnos, lo manifestamos en nuestra vida. Nos dice la palabra del Señor que incluso tiene que influir nuestra manera de hablar y la manera en que nosotros nos expresamos o lo que los demás escuchan acerca de lo que nosotros decimos. Y recuerden que nosotros somos cartas leídas, no solo es lo que yo hablo. ¿Qué es más importante, creen ustedes? ¿Lo que yo hablo o lo que están viendo que yo hago? A un niño usted le puede decir, no tome Coca-Cola, y usted tener las 3 litros en la refri. Yo le aseguro que ese niño lo que está aprendiéndose es Coca-Cola. No está aprendiendo no tome Coca-Cola, sino que él sabe decir Coca-Cola. Y todos los días usted le puede repetir y repetir no tome, y lo que va a hacer el niño es grabarse lo que está viendo que está en la refrigeradora. Porque es más importante lo que nosotros hacemos, lo que nosotros expresamos y manifestamos que lo que simplemente hablamos. Pero ya nos dice el apóstol Pablo en Colosenses, incluso en su manera de hablar o de expresarse, debe de notarse la sal que son ustedes. ¿Cuántos quieren ser sal, hermanos? ¿Cuántos quieren manifestar las palabras del Señor? Que todo lo que digan sea las palabras del Señor. Amén. Y no es que nos vamos a aprender toda la Biblia, que cada palabra que sale de nosotros va a ser un versículo, pero entre más lo practicamos, ya de forma natural lo vamos haciendo. Pero lo más importante es que nazca del corazón. Entonces dijimos que la primera cosa que debemos de evitar para perder nuestra naturaleza, para no perder nuestra naturaleza, es que debemos de conocer que somos sal. Pero en segundo lugar, para no perder nuestra naturaleza, debemos de conocer que la sal se puede desvanecer. Si ustedes ven en el versículo, el Señor Jesús diciendo que somos la sal, pero luego continúa y dice, y si la sal pierde su sabor, si la sal se desvanece, ¿con qué se salará? Y es bien interesante que cuando se habla de desvanecer,
el Señor Jesús usa una palabra en griego que se traduce como volverse necio. Es decir, el Señor dice que cuando la sal se vuelve necia, no se puede salar con nada más. ¿Y qué quiere decir esto? La imagen que ustedes ven ahí en la pantalla en la esquina, esa es una imagen del Mar Muerto. Ya algunos de ustedes han escuchado sobre el Mar Muerto. Y el Mar Muerto es un mar que se dice que en realidad no es un mar, sino que es un lago donde confluyen muchas aguas y salen muchas vertientes subterráneas, pero se habla que es 10 veces más salado que el océano, ¿se imaginan? 10 veces más salado. Pero ¿por qué es tan salado el Mar Muerto? Porque como no tiene tantas salidas, se va concentrando todo, se va sedimentando, y todo lo que entra, minerales, el yeso, el cobre, muchos minerales se van sedimentando en el fondo y el mar cada vez se vuelve más salado. Aparte que se evapora más agua, se concentran más y todavía el mar cada vez se vuelve más salado. Y por eso se le llama el Mar Muerto, porque es tan salado que son pocas las criaturas que pueden vivir en una concentración tan fuerte de la sal. Pero ¿cuál es el punto de hablar sobre el Mar Muerto? El Señor nos dijo que la sal se puede desvanecer. Cuando una sal se desvanece, es similar a la sal del Mar Muerto, porque aunque esta sal es muy salada, esta sal no sirve para cocinar, hermanos. Hablamos de las propiedades de la sal. Otra de las propiedades que tenía la sal es que puede ser un antiséptico. ¿Han oído ustedes la gente que dice, voy al mar, me meto al agua y se me mejoran las úlceras, se me mejoran las heridas? Y es porque el mar tiene propiedades antisépticas, o sea, para controlar las infecciones. Pero este Mar Muerto, la sal que hay ahí está tan contaminada que no tiene propiedades antisépticas. La sal está tan contaminada que esta sal no se puede utilizar tampoco para cocinar. Y cuando la intentan refinar, la sal del Mar Muerto, llega a un punto en que si no se hace bien el proceso, y muchas veces aún haciéndolo de forma correcta, lo que le queda es un montón de polvo. Entonces, las personas desde la antigüedad dijeron, esta sal no es buena para cocinar. Entonces es una sal que está muy contaminada. ¿Y cuál es la aplicación a nuestra vida como cristianos, hermanos? El mundo puede provocar que nosotros, al contaminarnos, comencemos a perder nuestra naturaleza como sal. ¿Seguimos siendo sal si empezamos a darle cabida al mundo? Puede que sí, porque el mundo comienza a contaminarnos. ¿Y qué es contaminarnos con el mundo? Significa que primero yo rechazo el pecado, rechazo todo lo que me ofrece, pero luego me voy acomodando, me va gustando, lo voy permitiendo, y llega un momento en que ya lo que antes yo consideraba pecaminoso o consideraba malo, ya lo tolero, no a la luz de la palabra, sino a la luz de lo que ahora está de moda, lo que es permitido. Entonces, si la sal se contamina, se vuelve una sal necia, y esa sal pierde su utilidad y pierde su función. Entonces debemos de ser cuidadosos. Esto, lo que el Señor nos está dando es una alerta, nos dice, y si la sal se desvanece, ¿con qué se salará? Debemos nosotros de ser cuidadosos de nuestra vida. Para todos es conocido que actualmente el mundo está peor, hermanos, cada vez está peor. ¿O creen ustedes que las cosas van mejor? ¿Estamos cambiando las cosas? Si lo vemos con ojos de lo que está sucediendo, vemos que las cosas se empeoran cada vez más. Pero el Señor nos dice, confiad que yo he vencido al mundo. El Señor nos dice que Él está con nosotros y nos está diciendo que somos sal. Nos está diciendo que podemos estar con el mundo, que podemos estar en contacto con el mundo, pero tenemos que cambiar al mundo, no el mundo cambiarnos a nosotros. Entonces vamos a ver que si nosotros nos descuidamos, podemos llegar a ser una sal necia. Y como lo dice en la pantalla, si nosotros nos convertimos en una sal necia, en un cristiano que parece sal,
que pesa como sal, pero ya no es sal, porque se ha dejado contaminar, entonces nosotros nos volvemos como esa sal necia, ya no sazona, o sea, ya pasa desapercibido para los demás. Ya no altera su entorno. Esta sal no se puede utilizar como antiséptico, no produce ningún efecto, ha perdido toda su fuerza. Entonces nosotros como cristianos, si nos dejamos contaminar, vamos perdiendo el efecto que nosotros tenemos en el mundo y nos vamos convirtiendo en una sal que no tiene utilidad. Y si nos dejamos contaminar aún más, llega un momento en que conocemos la palabra, y ustedes conocen muchas personas así, conocen la palabra, sirvieron al Señor, estuvieron en el camino, pero llegó un momento en el cual se contaminaron tanto con el mundo y le dieron tanta entrada al pecado que perdieron su característico, su naturaleza de sal. Y se sabe en la Biblia y conocen la palabra, pero ya no se practica. Entonces, este es un cristiano que dice ser cristiano, pero ya no gobierna su vida Cristo, sino que solo ha quedado con el nombre. Entonces, debemos de tener cuidado. El Señor Jesús nos estaba alertando que podemos perder nuestra naturaleza como sal. Entonces, es muy importante que conozcamos esto. La primera, que somos sal. La segunda, que podemos perder la naturaleza como sal. Y vamos a cuál es el tercer punto que debemos evitar para no perder nuestra naturaleza como sal. Y este tercer punto es que debemos reconocer que si perdemos nuestra naturaleza como sal, vamos a tener consecuencias. Y estas consecuencias, hermanos, cuando yo pierdo mi naturaleza, cuando yo pierdo las características como sal, esto trae consecuencias. Consecuencias a nivel personal, consecuencias a nivel familiar, consecuencias a nivel de país. Por ejemplo, si se pierde las características de la sal, si ya no hay sal, ya la tierra no puede ser salada. Es decir, la tierra o el mundo o las personas no son sal, hermanos. Somos nosotros los discípulos del Señor los que somos sal. Pero si nosotros no estamos en el mundo, que esto va a pasar cuando ya el Señor nos lleve, ¿cuántos se quieren ir con el Señor, hermanos? Porque lo que se viene en el mundo después de que se quite la iglesia, que se quite la sal de la tierra, es un mundo que cada vez va a ir más corrupto. Ustedes, bueno, para Semana Santa han visto los famosos pescados secos, ¿verdad? Que se ponen en los mercados. Estos son vestigios de lo que se conoció desde hace mucho, mucho tiempo, que la sal evita, retrasa que la carne se pudra. La sal retrasa el deterioro o la corrupción de la carne. Por eso es que la sal se usa en muchos lugares para conservar las carnes. Antes, que no habían refrigeradoras, que no había hielo, entonces era la sal la que se utilizaba para conservar. Y esta es una de las funciones que realiza la iglesia en el mundo. La iglesia es la que frena que este mundo avance en corrupción, que este mundo se deteriore cada vez más. Porque sabemos que ¿cuál es la corrupción que hay en el mundo, hermanos? ¿Cuál? Avaricia. Todas esas que son, ¿cómo lo podemos resumir en una palabra? El pecado. El pecado hace que el ser humano se corrompa. El pecado produce un mundo cada vez más putrefacto, más corrupto. Pero es allí donde nosotros como iglesia del Señor somos llamados a tener las características de una sal pura, de una sal refinada, para que este mundo frene. No es que lo vamos a evitar, hermanos, porque
el pecado cada vez abunda. Pero ¿qué dice nuestro Señor? Cuando el pecado abundó, sobreabundó su gracia. Y su gracia se manifiesta como una iglesia que debe vivir como ejemplo, como sal para mantener este mundo corrupto, libre del pecado. Pero no somos nosotros los que limpiamos el pecado, hermanos. ¿Quién es el que limpia el pecado? El Señor. Así que nosotros somos llamados a ser ejemplo para que la gente tenga sed del Señor. Somos llamados a ser ejemplo para que los demás quieran acercarse al Señor para ser libres del pecado. Porque si nosotros no realizamos nuestra tarea como sal, ya no vamos a ser útiles en el reino del Señor. Porque nosotros como iglesia somos escogidos y fuimos salvados por el Señor. Pero ¿para qué nos llamó? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Para qué nos llamó Él? Para hacer luz para otros. El Señor nos salvó a nosotros y nosotros tenemos que manifestar esa luz. Es decir, nuestra tarea una vez que somos salvos es llevar el mensaje a otros. Y ese mensaje lo podemos llevar directamente, ese mensaje lo podemos llevar mediante algún método, ya sea evangelizando, ya sea mensajitos, pero el más poderoso mensaje que nosotros podemos llevar es nuestra manera de vivir. Cuando nosotros vivimos conforme a la manera que el Señor nos ha dado, de esto es que podemos enseñarle a otros lo que el Señor puede hacer en una vida que está sin Dios. Cuando alguien está sin Dios y conoce a alguien que ha sido cambiado por el Señor, dice, yo quiero eso. Dice, yo quiero vivir así. Yo quiero tener lo que esta persona tiene. Entonces, como iglesia, si nosotros somos sal, podemos producir muchos cambios que son en beneficio del reino de Dios. Pero si nosotros perdemos nuestra naturaleza de sal, lo que nos queda es humillación. Cuando la sal, porque ustedes saben que no hay nada eterno en esta tierra, la sal la usaban mucho para conservar carnes, para conservar incluso algunos cuerpos, pero llega un momento en que la sal la almacenaban en algunas vasijas o en algunos recipientes, la sal agarraba humedad y empezaba a perder su potencia, su fuerza. Entonces ya la sal lo que hacían era la cambiaban de lugar. Ya no servía para conservar la carne, ya no servía para cocinar, sino que la sal la usaban en el muladar para tapar la inmundicia, para tapar la porquería. Ahí la tiraban a sal. Y cuando esa sal ya no tenía nada de efecto, hermanos, decían, bueno, usémosla, la guardaban para en el invierno, y ustedes lo han visto en algunos países donde cae nieve, que la tiran en las calles para que empiece a hacer un efecto de derretir el hielo. Entonces, cuando la sal pierde sus propiedades de pureza, cuando comienza a perder su naturaleza, la sal es utilizada cada vez menos y pasa de estar de la mesa al muladar a la calle. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Hermanos, si nosotros no somos útiles en el reino del Señor, el Señor va a buscar a alguien más. El Señor nos quiere utilizar, pero Él quiere que nosotros estemos dispuestos para servirle. Y usted no tiene tiempo. En el poco tiempo libre que tiene, sirva al Señor. Háblele a otro del Señor, lea la palabra. Si usted tiene todo el tiempo y puede venir a ayudar, venga a ayudar. Lo importante es la disposición del corazón. El Señor quiere gente que busque trabajar para Él. Porque si nosotros perdemos nuestra naturaleza de sal, lo que nos queda es humillación y juicio. Aquí en Efesios, la palabra del Señor, Pablo les estaba escribiendo a los efesios y les decía, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira del Señor sobre los hijos de desobediencia. Y antes ha hablado de los pecados de fornicación, de adulterio, pero miren el versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos.
Es decir, que no solo para los hijos de desobediencia hay juicio, sino también que nosotros se nos va a exigir un resultado de los talentos que el Señor nos dio. Entonces debemos de reconocer nosotros estas tres cosas que son necesarias para no perder nuestra naturaleza como sal. Uno, conocer que somos sal. Segundo, dijimos que nosotros debemos de reconocer o conocer que la sal se puede desvanecer, no porque ya estoy bien con el Señor, es que ya me voy al cielo y ahí me quedo y no trabajo, sino que si yo me descuido puedo ir perdiendo mi naturaleza y eso va a traer consecuencias que pueden ser consecuencias como las que mencionábamos, y sobre todo es perder mi capacidad de servir al Señor por no estar puro, por no tener una naturaleza pura. Quiero dejar con ustedes ya para terminar una reflexión sobre lo que hemos hablado. ¿Será que entonces que ser sal es fácil? ¿Será que cualquiera puede ser sal? Recordemos a quién estaba hablando el Señor Jesús en este momento. Él estaba hablando las bienaventuranzas a sus discípulos y les habló de quiénes iban a ser bienaventurados. ¿Quiénes iban a ser bienaventurados? Los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los que lloran, van a ser bienaventurados. Pero luego de que les dice quiénes van a ser bienaventurados, les dice, ustedes son la sal de la tierra. Entonces el Señor nos está diciendo que somos bienaventurados, pero también nos está diciendo cuál es nuestra obligación para la tierra. Él nos está diciendo, deben de ser sal, pero que también esta sal se puede desvanecer. Ojo, es una alerta. El Señor nos dice que no nos descuidemos, sino que estemos atentos, que le sirvamos para no sufrir la humillación y el juicio. Hermanos, somos sal. Si nosotros somos sal, debemos de manifestarlo y vamos a producir cambio, vamos a producir un efecto poderoso en nuestro entorno. Así que debemos de ser sal y manifestarlo en nuestra vida, en nuestro comportamiento, en nuestras palabras, pero también en nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestra iglesia y con todos los que nos rodean.